Entrevista el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Juan Manuel Rosario, abogado, experto en temas migratorios. Buenos días, doctor. Gracias. Muy buenos días. Bienvenido. En todo lo que vale su participación, un día como hoy tan importante, sí, el día del nacimiento del padre fundador, nos encuentra con una situación muy grave. Usted ha sido de los que ha estado denunciando los temas de la frontera. Pero yo quisiera comenzar, doctor, con todos los temas de las implicaciones legales. Yo sé que usted ha sido de los firmantes de una serie de recursos ante el Tribunal Constitucional con relación a la 169, al decreto, etcétera. ¿Qué noticias hay sobre esos recursos? Mire, yo creo que es prudente una pequeña introducción, sí, porque yo entiendo que nosotros como país hemos avanzado muchísimo en la frontera jurídica. Mucho. En el 2004 nosotros no teníamos nada. ¿En la frontera jurídica? Sí, en la construcción de la frontera jurídica. En el año 1999 se hizo un instrumento de aceptación de la competencia de la Corte, que por cierto tengo que felicitar la actitud asumida por Leonel Fernández recientemente, de prácticamente admitir de que eso no estuvo bien en esa época con su acción o los pronunciamientos últimos que ha hecho a favor de la soberanía. Bueno, entonces en el 99 se hizo eso, se aceptó de manera inconstitucional la competencia de la Corte, y en el 2002 un subsecretario de Relaciones Exteriores llegó a un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese señor no tenía competencia para obligar a la República Dominicana y se mandó un recurso de inconstitucionalidad contra ese compromiso internacional, y la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la asunción de ese compromiso internacional. Pero esa para la comisión. Sí, pero no para el tribunal. Lo que pasa es que el acuerdo con la comisión era porque se dio cuando se asumió la competencia inconstitucional de la Corte Interamericana, se creó el llamado, unas decisiones de impulsar las medidas provisionales que tomó la Corte con relación a la República Dominicana, y se creó el llamado Comité de Impulso. El Comité de Impulso era para darle impulso a esas decisiones provisionales o esas recomendaciones provisionales que hizo la Corte. Entonces, el subsecretario, y esto lo digo porque nuestro problema es de carácter institucional, porque muchas veces hay personas que asumen compromisos y obligan a la República Dominicana sin tener la competencia para ello. Y eso sucedió con ese subsecretario. Entonces la Suprema Corte de Justicia declaró ese compromiso como inconstitucional. Y eso vino a favorecer el desarrollo de lo que yo llamo la frontera jurídica. Eso fue en el 2002. En el 2004 entonces sale la Ley de Migración 285-04. Y viene y sigue fortaleciéndose. ¿Que usted trabajó en esa ley? Sí. Yo fui el contratado por el Congreso para eso, como asesor de la elaboración de esa ley. Entonces comienza y se hace la ley, y bueno, pues eso viene a fortalecer la frontera. Hubo muchas dificultades para hacer el reglamento, pero se hizo el reglamento de la ley y viene a fortalecer la frontera jurídica. Nosotros no teníamos Plan Nacional de Regularización y se hizo uno, que también viene a fortalecer la frontera jurídica de la República Dominicana. Viene y sale la sentencia 168, que fortalece el criterio de nacionalidad de la República Dominicana. Eso viene también a fortalecer la frontera jurídica dominicana en materia de soberanía. ¿Dónde es que está el problema? El problema está precisamente en que aquí hay sectores que están dispuestos a violar y a romper la propia frontera jurídica para ponerse al servicio de intereses que son adversos o que están contrarios a la República Dominicana. Porque, por ejemplo, nosotros hicimos el Plan Nacional de Regularización. Y digo nosotros, un conjunto de personas, hicimos una propuesta, pero una propuesta que no era cualquiera, fue una propuesta, pues nosotros fuimos contratados por una institución del gobierno para que entonces el presidente de la República convirtiera eso en decreto. Y la propuesta era una propuesta, desde mi punto de vista, una propuesta muy buena. Pero el gobierno cogió esa propuesta, el actual gobierno, porque eso se le depositó, ese Plan Nacional de Regularización se hizo cuando el gobierno de Leonel, pero Leonel salió y dejó eso
sobre la mesa, lo toma este gobierno y este gobierno entonces le entrega esa propuesta a los organismos internacionales y los organismos internacionales hicieron la modificación que ellos entendieron, pero con la ausencia de nosotros. Perdón, doctor, pero era pertinente hacer esa consulta con organismos internacionales. Mire, nosotros hicimos... Obligatorio, pertinente. No, eso no era obligatorio, eso es la actitud entreguista que nosotros tenemos, los dominicanos. Cuando digo los dominicanos, no es el pueblo dominicano, sino quienes tienen la responsabilidad de administrar política. Porque cuando se hizo el Plan Nacional de Regularización, participamos unos cuantos técnicos, entre ellos Juan Miguel Castillo Pantaleón, fundamentalmente, y quien les habla. Trabajamos el plan y eso se entregó. Y a los pocos días de haberse entregado, entonces nos llaman que el presidente de la República de ese momento había sido visitado por organismos internacionales quienes pedían que se le permitiera verificar lo que se había hecho como Plan Nacional de Regularización. Entonces nos llaman a nosotros, a los que trabajamos en el plan, para que nos reuniéramos con esos organismos internacionales. Y bueno, yo particularmente dije, pero yo no tengo que reunirme con organismos internacionales para discutir asuntos de soberanía. Pero hubo uno de los técnicos que me decía, el caso de Juan Miguel, dice, sí, pero si no vamos nosotros hay otro, o van a ir otros, y es peor, porque van a cambiar todo. Bueno, y cogimos para allá. Hicimos toda una discusión. ¿Con quién? Con los organismos internacionales. Con ¿cuáles? Todos. Ahí estaba la ACNUR, estaba UNICEF, estaban todos esos organismos ahí. ¿Y quién hace esta convocatoria? El presidente de la República. Entonces, bien, o por lo menos eso fue lo que nos informaron a nosotros. Nosotros, de todas maneras, se llegó a un acercamiento, a una aproximación, yo digo, de un 99%. Ellos pedían en ese momento que nosotros, por ejemplo, regularizáramos a todo el mundo sin documentación. Nosotros nos opusimos a eso. ¿Cómo va a ser? ¿Sin documentación? Ellos plantearon eso de manera formal, que la mayoría de los inmigrantes que hay en la República Dominicana no tienen documentación y por tanto no podía pedirse la documentación para ser regularizado, que era contradictorio con la actitud que ellos habían asumido anteriormente, porque ellos vivían criticando y no solamente criticando, sino condenando a la República Dominicana porque supuestamente por su registro. La República Dominicana hacía repatriaciones sin solamente por el color de la piel y por la forma como hablaba la gente, o sea, por su idioma. Entonces tú no me puedes pedir ahora que tú a esa persona solamente por el color de la piel y por la forma como habla, de que tú lo regularices, porque tú me decías que eso era incorrecto, que no se podría repatriar partiendo de esas condiciones. Tampoco tú puedes decirme que lo regularices partiendo de esas condiciones, porque es discriminatorio. Y hablaban de los envejecientes y de los niños no acompañados. Los niños no acompañados, yo no sé si ustedes han escuchado que en estos días muchos padres haitianos han mandado a sus hijos a cruzar la frontera para la República Dominicana y han tenido que detenerlos en la frontera. Esos son los no acompañados, que ellos querían que los regularizaran sin papeles. Y nosotros decíamos, eso no se puede, por las razones que yo acabo de explicarle a ustedes ahora mismo y a los amigos televidentes, sino porque también eso iba a estimular a los haitianos a venir para acá con sus niños, a mandarlos para acá para que se regularicen. Y aún eso no estando aprobado así como Doctor, se planteó. Un paréntesis, la ley 169 es un incentivo para que vengan. Sí, la ley 169 para mí es inconstitucional. Es una ley que transgrede los principios soberanos de la República Dominicana. Inclusive, esa ley establece la posibilidad de que algunos hijos de extranjeros que estén en la República Dominicana puedan luego inclusive naturalizarse sin establecer la procedencia, sin establecer de dónde proceden esas personas, o sea, quiénes son sus padres, que es lo mismo que decir que sin documentación. Y por eso esa ley es inconstitucional. Y esa ley conspira contra la soberanía de la República Dominicana. Pero bien, yo le decía del efecto llamada que tenía la propuesta que ellos hacían aún no planteándose así en ese momento en el Plan Nacional de Regularización, ahora se está enviando niños, los padres lo están llevando a la frontera para que pasen para la República Dominicana. Y las autoridades dominicanas inclusive han hecho detenimientos, han detenido padres que lo han cogido ahí en la frontera con esos muchachos cruzándolo para acá. Esos son los no acompañados.
Entonces, eso se logró, nosotros logramos resolver ese problema. Y por eso le digo que la frontera jurídica se ha venido fortaleciendo, pero entonces las autoridades vienen y te destruyen eso, te le hacen un hoyo a esa frontera. Porque entonces cuando ya nosotros habíamos llegado a un acuerdo de aproximadamente un 99%, el gobierno actual coge, cuando llega, le entrega ese documento que nosotros habíamos discutido con los organismos internacionales, se lo entrega a ellos, pero ya ellos solos, sin la presencia de nosotros. Ellos hacen entonces las modificaciones que nos habían pedido a nosotros que nosotros hiciéramos y no habíamos aceptado, las hacen ellos. Y dentro de las cosas más perniciosas que se aceptó, o que aceptó el gobierno actual, es prohibir las deportaciones, que es inconstitucional y que es una conspiración contra la soberanía de la República Dominicana. Porque nosotros habíamos planteado... Pero hay un periodo para hacer... Sí, pero nosotros habíamos planteado un permiso de tolerancia. El permiso de tolerancia... ¿Cuál es la diferencia? El permiso de tolerancia que permitía que, por ejemplo, una persona que se sometiera al plan, exacto, que hubiese depositado 1 o 2 papeles o documentos, dice, bueno, ya tú estás sometido al plan, no quiere decir que va a calificar. Exacto, pero por lo menos está haciendo la gestión. Está dentro del plan y por tanto te vamos a dar un documento para que tú andes en la calle, para si te detienen en migración, tú le digas, no, yo estoy dentro del plan. Exacto. Pero eso es un incentivo de tal manera, a que participen en el plan. De tal manera que el que no estuviera ese documento indica que no se sometió al plan y tenía que irse para su país y no dejarlo aquí, porque eso podría permitir, hacer eso permitiría que aquí ingresaran muchísimas personas, se quedaran aquí y todo diciendo que se van a someter al plan. Entonces se le daba un permiso de tolerancia. Ahora el gobierno actuó con mucha genuflexión. El gobierno quería complacer a los organismos internacionales. Entonces eso ha creado ese problema. Entonces se prohíben las deportaciones. Bueno, después, en el caso, por ejemplo, de la ley de naturalización, que es también una evidencia de las debilidades del gobierno dominicano, se dice que hay que prorrogarla. Y tú dices, pero prorrogarla, ¿por qué? Porque no ha tenido los efectos que nosotros esperábamos. ¿Y cuáles son los efectos que tú esperabas? Primero, nosotros no estábamos obligados a hacer una ley especial de naturalización, ni estábamos obligados a hacer un plan nacional de regularización. ¿Y qué es lo que procedía entonces? Eso es, nosotros, mire, esas decisiones del Estado Dominicano, es una concesión que hace el Estado Dominicano, pero no era que estaba obligado. Y aquí existe el criterio de que nosotros estamos obligados a cargar con el problema haitiano y a resolver el problema haitiano. Dentro inclusive del mando político dominicano existe ese criterio. Y muchas veces hasta con una actitud timorata, como resultado hasta de cobardía, como político y hasta como persona. Entonces se dice, bueno, pero es que tú entendías que lo que se debía dar en la República Dominicana era una amnistía. Y que como no se ha regularizado toda la cantidad de personas que tú entendías, entonces tú dices que el plan fracasó o que la ley de naturalización fracasó porque tú entendías que debía regularizarse más o que debían naturalizarse más personas. No, es que no era una amnistía. Era todo un proceso de regularizar a las personas que calificaran para ello, calificaran para ello. No era una amnistía. Y por eso, cuando nosotros trabajamos la ley de migración, cuando llegamos a ese punto que habla de la regularización, en esa época se hizo algunos cálculos sobre especulaciones estadísticas, y yo digo sobre especulaciones porque se decía que aquí había unos 2 millones de personas de origen haitiano, y en ese momento nosotros investigamos las estadísticas de la Dirección General de Migración y solamente se estaba repatriando 5,000 personas por año. Nosotros decíamos, bueno, pero suponiendo que solamente se repatrie las 5,000 personas por año y que se mantengan permanentes 2 millones de personas aquí, duraríamos unos 200 años para repatriarlo a todos. Entonces, de ahí, bueno, entonces tendríamos que hacer un plan para regularizar el que califique y el que no califique inmediatamente tratar de repatriarlo de la República Dominicana. Y fue con esa idea. Por eso la declaración que dio el ministro de Interior y Policía. Yo le iba a hacer la pregunta de la visa. De las visas para los no residentes es algo absurdo. ¿Con cuáles documentos? Porque es que la gente no sabe que la ley de migración tiene 2 categorías de extranjeros, el no residente y el residente.
El no residente es el que viene como turista, que viene como trabajador temporero, el que viene en actividad deportiva, artística, pero viene con una documentación. Y esa documentación tienes obligatoriamente que otorgársela a la persona en función de una evaluación de la misma para ver si califica o no. ¿Por qué el ministro de Interior y Policía plantea eso? Bueno, él lo plantea porque él entiende, parece que él está dentro del grupo que entiende, que es una amnistía y que todo el mundo tiene que tener algún documento en la República Dominicana. Que los haitianos tienen que tener algún documento porque el asunto es tratar de complacer a algunos organismos o sectores internacionales y nacionales. Bueno, pues el asunto se ha ido agravando a nivel tal las preocupaciones. Que le voy a hacer una referencia sin mencionar el nombre porque no estoy autorizado. Yo he participado en varios debates sobre esto, en las academias dominicanas, la Universidad Católica, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y en esos dos debates ahí hubo un contrario mío que fue a los dos debates. Y en la otra semana me puso un mensaje, me dice, oye, yo no le había dado tanta importancia al problema de la fusión. Estoy preocupado, esto va en serio. Me mandó un mensaje por WhatsApp. Fusión de la República Dominicana con Haití. O sea, ya estas personas que nos adversaban se han dado cuenta que el problema es serio, que no es verdad que el problema era un problema de derechos humanos, que la lucha por los supuestos derechos humanos es un pretexto para justificar un plan internacional de buscarle una salida al Estado fallido haitiano a través de la República Dominicana. Que la República Dominicana asuma Haití. Y si los dominicanos no nos unimos para enfrentar ese plan, nosotros vamos a perder a la República Dominicana. El mando político de la República Dominicana no tiene la interés de enfrentar esa ofensiva o ese proyecto internacional si no lo asume el pueblo dominicano. Por eso yo lo escuchaba a ustedes hablando de que el proceso electoral, ese va a ser un tema cardinal, el problema de Haití, y es verdad. Porque los dominicanos, señores, no van a aceptar esa realidad, no van a aceptar ese proyecto, no lo van a aceptar. Y se han equivocado aquellos que por hacerle el juego y hacerse el gracioso de que a sectores internacionales y nacionales que supuestamente son más humanistas que los más humanistas del mundo, pero que detrás de todo eso lo que hay es un proyecto de desbaratar la República Dominicana. Y se han equivocado. Y han hablado muchísimas cosas, a veces digo muchísimas tonterías, y ahora van a tener que recular, tal como yo digo, ustedes decían ahorita. De todas maneras, si la frontera jurídica que hay en la República Dominicana se respetara, nosotros pudiéramos tener una mejor situación frente a los sectores que nos adversan y que quieren presionar a la República Dominicana. Porque nosotros, por ejemplo, la ley de migración establece que cualquier empresario que emplee a un ilegal será sancionado por la ley y será sometido a la acción de la justicia. Si la Dirección General de Migración coge y le manda una certificación a todos los restaurantes de aquí de la capital, por ejemplo, que son de extranjeros, y le dice, mire, el artículo tal de la ley tal establece que si usted emplea a un extranjero de manera ilegal, usted será sometido a la acción de la justicia. Y eso mismo lo hace con todas las obras que se construyen en la capital. Pongo la capital como ejemplo, se lo mandan al sector agrícola. Usted puede estar seguro que eso pone la situación comienza a sentir efectos positivos dentro del proceso migratorio. Porque si usted viene aquí a trabajar y usted no tiene documento para trabajar, y no le dan trabajo porque no tiene documento para trabajar, ¿qué usted va a hacer? Devolverse para Haití. Doctor, vamos a hacer una breve pausa comercial, porque esta conversación está muy interesante y tenemos muchas preguntas. Nos vamos a comerciales, volvemos en unos minutos con el doctor Juan Manuel Rosario.
Esta mañana en el programa estamos conversando con el prestigioso abogado, el doctor Juan Manuel Rosario, experto en temas migratorios, y justamente nos sorprende pues el aniversario del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte con una situación que nos pone a pensar en la nacionalidad, en la soberanía y en el futuro de la República Dominicana. Usted mencionaba en el segmento anterior, doctor, analizaba de que el Plan Nacional de Regularización y la Ley de Naturalización son inconstitucionales, pero ya están ahí y hay plazos, y que se impida la repatriación también, usted explicaba de que no procedía. Entonces, ya estamos en medio de todo esto. Jurídicamente, si queremos preservar el país, ¿qué es lo que conviene que hagamos en estos momentos? Mire, lo primero es que hay que pedirle al Tribunal Constitucional que decida sobre... Exacto, porque hay varios recursos. Sí, hay recursos sobre las dos, sobre la ley 169 y sobre el Plan Nacional de Regularización. Si el tribunal dice que son inconstitucionales... ¿Completas o una parte? El Plan Nacional de Regularización es una parte, lo que tiene que ver con las deportaciones y unos 3 artículos más. Si no se caería necesariamente la ley. La ley, el decreto no. Lo que habría que entonces es que enderezar esa parte y autorizar la repatriación de aquel que no tenga el permiso de tolerancia. La ley de naturalización, eso anularía cualquier naturalización que se haya hecho conforme a ella, si el tribunal decide que es inconstitucional. Y realmente esa ley está en contra de la sentencia 168 y en contra de la Constitución. Mire, el mismo decreto, eso es sencillo, señor. Ustedes van al artículo 93 de la Constitución, el decreto del Plan Nacional de Regularización, y dice que todo lo relativo a las migraciones, a la política migratoria, lo decide el Congreso de la República. No puede ser por un decreto. Eso es sencillo, eso no hay que dar mucha vuelta. El Congreso inclusive él mismo puede por iniciativa propia decir que se está usurpando sus funciones, que el decreto le está usurpando sus funciones, y declarar eso como inconstitucional. ¿Y qué situación se nos crearía en un escenario así entonces? Bueno, en lo concerniente a las deportaciones, se retoma entonces el proceso de repatriación, que tienen también otras implicaciones y es económica. Yo decía en una ocasión que nosotros aquí pedimos un 4% para educación, vamos a tener que pedir un 5 o un 6 para el problema migratorio del presupuesto nacional. Porque usted se pregunta, ¿cuál es el presupuesto que tiene la Dirección General de Migración para la repatriación? ¿Cuántos vehículos tiene la Dirección General de Migración para repatriar la cantidad de haitianos que hay en la República Dominicana y de otras nacionalidades que están ilegal? Yo inclusive decía que la situación tiene que discutirse con la debida profundidad en la República Dominicana. Aquí se está hablando, vi en esta semana hablando de un pacto eléctrico. Aquí va a haber que discutirse seriamente el problema migratorio. Pero lo que hay que cumplir la ley, doctor. Sí, pero yo me refiero a la parte económica, la parte presupuestal, porque la frontera jurídica está sumamente sólida. Tiene que seguirse fortaleciendo. Sí se aplica. Pero no se aplica, y ahí está el problema. Por eso yo digo, cuando a mí me dicen que los haitianos están entrando a la República Dominicana o que otros extranjeros están entrando, yo digo que el problema no es los haitianos u otros extranjeros. El problema somos nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las leyes y evitar y preservar nuestra soberanía, evitar que nuestra soberanía sea agredida. Porque es que desde el punto de vista del derecho internacional, la soberanía, señores, un Estado es un territorio, una población y un gobierno. Ninguno de esos 3 elementos pueden ser agredidos. Entrar a un territorio es agredir a esa soberanía, penetrar a esa población también, y la población está compuesta por los nacionales de un país más los extranjeros. Entonces, pero hay un elemento relacionado con la ley 169. Yo digo que, suponiendo de que el Tribunal Constitucional no decida con relación a la ley 169, yo digo que en algún momento, cuando la correlación de fuerzas cambie en la República Dominicana y el Congreso también cambie,
se puede pedir una ley que anule todas las naturalizaciones que fueron como resultado de esa ley 169. ¿Y qué ganaríamos con eso? Eso se gana mucho. Eso es una forma de usted consolidar el criterio de nacionalidad de la República Dominicana. La República Dominicana, el aspecto que tiene que ver con la nacionalidad, eso es sagrado, porque eso es lo que somos nosotros. Y usted no puede permitir que el criterio del concepto de nacionalidad sea vulnerado y sea relajado. En el año 1966, nosotros tenemos una ley de naturalización del año 1948, que da naturalizaciones privilegiadas. Esas naturalizaciones privilegiadas la da el presidente de la República, que no tiene que, el beneficiado no tiene que someter ningún documento ni nada, sino que el presidente otorga. ¿Y eso se mantiene en la nueva ley? No, porque la ley nueva, como la 169, eso no es una ley permanente. La ley permanente es la 1683 del 48. Esto fue para casos especiales. Pero la ley que regula realmente, que regula la naturalización en la República Dominicana es esa, la 1683. Esa ley da el privilegio al presidente de la República a dar naturalizaciones privilegiadas por iniciativa propia a un extranjero. ¿Qué pasa? Que del 48 al 66, los gobiernos de la República Dominicana habían otorgado naturalizaciones privilegiadas. Y se consideró en el 66 que esas naturalizaciones no estaban conforme al espíritu de la ley, de la Constitución y la nacionalidad dominicana, y fueron abolidas por ley. Se anularon por ley. Se anularon por ley. Por ley. O sea que hay un precedente. De Balaguer, sí, hay un precedente. Eso quiere decir que cualquier naturalización que se haga no conforme a la Constitución de la República Dominicana, en cualquier momento puede ser revocada. Por considerar que no se hizo conforme a la Constitución. Y por eso yo digo que el precedente de cuestionar la ley 169 es interesante, porque eso permite ir creando las condiciones en la sociedad dominicana de que es posible que esas naturalizaciones que no se hayan hecho conforme al derecho o conforme a la Constitución sean anuladas o revocadas, porque no es cualquier cosa, señores. Usted está hablando de que una persona de manera irregular mañana va a andar aquí en la República Dominicana caminando las calles dominicanas como dominicano sin serlo. Y además puede ser senador, diputado, sí, síndico. Entonces regidor. Tú tienes obligatoriamente que tener un control sobre eso. Si él quiere ser dominicano, que agote los procedimientos que establece la Constitución, pero no adquirir una nacionalidad de manera fraudulenta. Nosotros somos dominicanos porque nacimos conforme a una constitución, a la Constitución dominicana. Nosotros no somos dominicanos porque se nos metió en la cabeza eso, sino porque nacimos conforme en el marco de una constitución que lo establecía así. Entonces, bueno, que hay que trabajar mucho para eso. Yo pienso que la sociedad dominicana ha ido tomando conciencia de la magnitud del problema. Cuando salió la ley 168, yo decía, bueno, una vez me llamó un amigo y me dijo, bueno, pero de momento la República Dominicana se va a levantar en arma. Y yo le dije, ¿pero y por qué? Dice, pero es en arma contra ustedes. Contra los que están defendiendo la soberanía, dice, porque todo el mundo está en contra de ustedes. Y después la cosa comenzó a cambiar y la situación fue tomando otro giro a un grado tal que ahora las encuestas se hacen y todo el mundo ha entendido el problema. Yo decía que yo tenía hasta un listado de los programas que nos permitían hablar, porque eran 2 o 3. No, y la Junta hizo un trabajo de recopilar artículos que fueran en la misma línea. Porque era todo el mundo. Yo digo, bueno, yo siempre pensaba en ustedes. No, es que ellos tenían más comunicadores. Sí, ellos tenían todo. Sí, tenían todo. Entonces, lograron confundir mucha gente, que por eso que ustedes ven que ahora están reculando. Sí. Porque se han dado cuenta que el problema no es tan sencillo, que el problema es más grave. Pero es tan grave, doctor. Usted habla de frontera jurídica. Sí. Uno diría, bueno, si eso se cumple, vamos a preservar nuestra frontera física. Es decir, la frontera física solamente con leyes vamos a preservarla. No, lo que pasa es que yo digo que, un criterio que yo tengo, usted tiene una frontera jurídica y aquí entra un ilegal. El ilegal para trabajar tiene que tener, no puede trabajar porque no tiene documentación, si usted está aplicando la ley. Y eso debilita entonces el trasiego de ilegales
para el país, porque ¿a qué vienen? A vender cosas en la calle, porque no le darían trabajo. Y eso ayuda, pero eso no va a frenar el problema en la frontera de manera definitiva. La frontera hay que tomar otras medidas. En la frontera, yo digo que también se necesita una frontera social o socioeconómica. En la frontera hay que invertir. En la frontera, yo le digo que hay que hacer un plan de desarrollo en la frontera que incluya inclusive construir universidades. Que los militares que estén protegiendo la frontera sean especializados como militares fronterizos para proteger la frontera. Que esos militares inclusive tengan un salario mejor que los demás militares del país. Y que se le haga plan de vivienda y que sus hijos estudien en las universidades que se construyan ahí. Que se cree, por ejemplo, invernaderos para esas personas que viven por ahí, para los militares y sus familiares, que también se hagan clúster. O sea, todo un plan económico y social para usted fortalecer la frontera, que ese sea como la frontera social, que proteja todo ese entorno fronterizo. Bueno, y la física. La física no puede excluir la posibilidad de hacer una frontera física. El muro. El muro no se puede excluir. Y nosotros no podemos partir del criterio de que en tal país lo hicieron o no lo hicieron. Porque nosotros tenemos que tener una política migratoria y fronteriza acorde con nuestras necesidades como país. No acorde con la necesidad de otro país o como piense otro país, sino en función de nuestra realidad. Nosotros tenemos una presencia de inmigrantes en la República Dominicana que no es cualquier presencia, es una presencia que tiene una dosis de conspiración contra la existencia de otro Estado. No es de que una inmigración de un dominicano que se va a Puerto Rico a trabajar, de que para ganarse la comida, para mandarle a su familia que están aquí. Es una inmigración de un conjunto de personas o de una población que entiende que tiene que coger esta parte de la isla y que está orientada así y que la han educado así. Entonces, el Estado dominicano y el gobierno tienen que mantener una actitud bien firme, mucha rectitud y una política clara. No ser anti-inmigrantes, porque no se debe ser anti-inmigrantes. El que cumple con las normas que establece la República Dominicana viene y se establece aquí, pero el mismo sistema, el mismo muro jurídico evitaría que esa persona conspire o le haga daño a la soberanía nacional. Yo leía, por ejemplo, anoche un artículo de alguien que escribió que decía que el Partido Comunista Haitiano, en colaboración con el Partido Comunista Dominicano en esa época, habían creado unos frentes de masa de reclutamiento para su proceso revolucionario aquí en el país, y que se crearon entonces unos cuadros dominico-haitianos, pero que habían unos cuadros haitianos que era lo que dirían esos frentes de masa, y dentro de esos cuadros estaba Sonia Pierre, así era que se llamaba ella. Sí. Desde esa época se estaba en eso. O sea que no es cualquier cosa lo que se está dando, no es cualquier inmigrante que tú tienes aquí. Es un inmigrante con un potencial a conspirar contra la soberanía nacional. Porque ha sido inducido por eso. Por una clase gobernante de un país que entiende que ese país no funciona, y por eso ellos mismos te plantean la necesidad de que Haití tiene que sustentarse en la emigración de haitianos. Es una válvula de escape. En que los haitianos se vayan de Haití. Esa es su política. O sea, la política de ellos, yo diría la política económica, es crear remesas de haitianos que manden hacia Haití. ¿Y cuál es el destino más próximo y que tiene más viabilidad para ellos? La República Dominicana. Y no solamente eso, sino que ellos han sido educados de que estas partes le pertenecen a ellos y que ellos han sido maltratados por los dominicanos. Y que somos nosotros los que nos beneficiamos con que los haitianos vengan para acá. De tal manera, ellos dicen eso, que nosotros somos los que nos beneficiamos con la presencia de ellos aquí. Eso es una forma de decir, nosotros no tenemos que agradecerle nada, es que ustedes no lo necesitan. Doctor, qué pena se nos agotó el tiempo, pero ha sido una magnífica entrevista y justo en el día preciso. Y qué bueno que haya dominicanos como usted que hayan asumido esto con la seriedad y la verticalidad que se necesita. Yo pienso que aquí hay 9 millones que están dispuestos a eso. Yo creo que sí. Muchísimas gracias, doctor. Nos vamos a la recta final del Telematutino 11.
Qué buena la entrevista, qué buena la participación del doctor Juan Manuel Rosario, de los dominicanos que tiene años bregando y que conoce el tema porque trabajó en la ley de migración y ha asumido una actitud verdaderamente patriótica. Y jurídica, pegada a las leyes, Sí, con sí. conocimiento de causa. Disfrutamos de una conferencia, yo diría magistral, en esta mañana, para recordarnos nuestro compromiso, saber que tenemos deberes y también que hay de dónde agarrarse jurídicamente hablando, históricamente hablando, para nosotros hacer lo que tenemos que hacer, y es justamente aplicar la ley y defender nuestra soberanía y nuestro país. Y pensar en nuestros descendientes, en nuestros nietos, porque hace 15 años, 20 años, el problema no era tan grave. Hoy es gravísimo. Si no se toman las decisiones que hay que tomar, en 20 años habremos perdido el país y el legado de Duarte se habrá perdido. Bueno, Ese tema musical nos despide. Que la gente, el que está en su casa, disfrute de este feriado. así es, y nosotros, Dios mediante, nos vemos mañana. Cuídense mucho y hasta entonces. Comenzando casi el fin de semana mañana. Qué No. rápido.